Juan el capítulo 16, específicamente el verso 5. Juan el capítulo 16, voy a leer desde el verso 5. De las cosas que yo quiero que podamos realizar en el día de hoy, y esta nueva serie de pensamientos la hemos titulado En el poder del Espíritu. Y una de las cosas que yo creo que como creyentes debemos de realizar es que donde quiera que nosotros nos paremos, vamos a pararnos en el poder del Espíritu. Luego de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y de la resurrección, nosotros recibimos la promesa de lo que era el Espíritu Santo. Y desde ahora te digo que quizás no voy a entrar en algunos detalles en cuanto a lo que es Él. Voy a ir a unas cosas en específico para tener una vida en el poder del Espíritu, pero una de las cosas que tenemos que realizar del Espíritu Santo es que es una persona. Y nosotros no lo vemos como una persona, y es una persona que está con nosotros, camina con nosotros, que es parte de la Trinidad, que es el mismo Dios. Es Dios con nosotros y es una persona que habita con nosotros. Y Él, y a través de Él podemos experimentar un poder. Las cosas que yo quiero que tú razones con esta línea de pensamiento y con esta serie de mensajes, hoy vamos a estudiar un poco la palabra del Señor, es que Dios realmente es todo poder. Dios es el poder, pero Dios delega de ese poder. Dios es todo poder, pero ese poder es delegado. La realidad es que el poder de Dios no tiene una libertad de acción a menos que Él sea el que lo dirija. Una vez más, el poder de Dios no tiene una libertad de acción a menos que Él sea el que lo dirija. Y todos nosotros debiéramos de preguntarnos entonces, ¿cómo se dirige? Pues el poder de Dios es dirigido a través del Espíritu Santo. El poder de Dios que se supone que se manifiesta en cada uno de nosotros. Y la acción de ese poder, una vez más, la dirección la da el Espíritu Santo. Ahora mira lo que dice el libro de Juan, porque hoy quiero que toquemos un tema específico y es el tema del poder de la predicación, el poder de la palabra de Dios. Yo quiero que miremos cómo el Espíritu es quien le da poder a la palabra de Dios, es quien le da poder a la predicación, es que le da poder a esas buenas nuevas de salvación que todos nosotros debemos de compartir. Y dice la palabra del Señor, pero ahora, decía Jesús, voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Le está hablando a sus discípulos. Y el verso 6 dice, antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Él les habría hablado de lo que sería su muerte. Por supuesto, le habla de lo que tendría que pasar para que se pudiera experimentar la redención, la cercanía a Dios, lo que estuvimos celebrando en días pasados. Y Él está diciendo una vez más, porque he dicho estas cosas, lo que se manifiesta en la vida de los discípulos es tristeza. Tristeza llegó a tu corazón, por supuesto, porque Él ya no estaría. Dice el verso 7, pero yo os digo la verdad. Pero yo te digo la verdad. Tú te sientes triste y ahora yo te voy a decir la verdad. Pastor, ¿cuál era la verdad? Que os conviene que me vaya. Y ahora, aquel que caminaba con ellos, que hacía milagros, todo lo que suelo decir, que les había enseñado que por 3 años, dime tú, si las relaciones muchas veces en nuestra vida no se vuelve costumbre. Y lo que perdemos es la costumbre de la relación, cuando no tenemos el ser querido, cuando pasó, ¿verdad?, a las moradas celestiales, cuando hay una mudanza, cuando se rompe una relación. La realidad es que la tristeza viene y lo que se extraña es lo que se vivía con esa persona. Lo que se extraña es la relación que se tenía. Y por supuesto que la tristeza venía por el tan solo hecho de que ahora Jesús le habría dicho que no iba a estar. Y Jesús le dice, es que te conviene que me vaya. Es que te conviene que me vaya. Mi amor, mira a ver si los espejuelos están allí, por favor. Es que te conviene que me vaya. Y dice la palabra del Señor, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y dice la palabra del Señor, y cuando venga, este es el propósito principal del Espíritu Santo en las vidas. Este es el propósito principal. Ellos necesitarían un consolador, pero todo el mundo necesitaría esto. Pastor, ¿qué? Cuando Él venga, convencerá al mundo.
Y sin adelantarme al mensaje, una de las cosas que vamos a ver es cómo el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, eso lo vamos a ver más adelante, no en el día de hoy, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y mira lo que dice el verso 12, y aún, el verso 12 dice, y esto es poderoso, y yo lo veía diferente, aún tengo muchas cosas que deciros, aún tengo muchas cosas que decirte, decía Jesús, pero ahora, ¿qué dice? No las vas a poder sobrellevar. Mira eso, qué poderoso. Aún yo tengo muchas cosas que decirte, pero las cosas que tengo que decirte no las vas a poder sobrellevar. Esa es la primera expresión que surge de parte de Jesús luego de haberle dicho que iban a ser consolados por aquel que dejaría. Ya yo no voy a estar, viene uno que trae consolación, pero fíjate que todavía tengo muchas cosas que decirte, pero esas cosas que tengo que decirte no las vas a poder sobrellevar por la condición actual que tienes, la condición limitante, la condición de la tristeza, la condición de estar comprometido emocionalmente. Jesús le dice una vez más, te tengo que decir muchas cosas, pero no las vas a poder sobrellevar. Pero dice el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, y escucha bien, de las grandes transiciones en la vida del hombre, de las grandes transiciones en la vida del creyente está de que muchas veces vienes a los pies de Cristo porque necesitas consolación, pero escucha bien, la consolación no se queda ahí. Pastor, ¿y a qué va? A que Dios tiene que decirte un montón de cosas, pero tiene que trabajar primero con tu condición, y nosotros tenemos la esperanza que cuando vivimos en el poder del Espíritu, cuando vivimos por lo que el Espíritu hace, ahora soy apto para poder recibir la información que tiene el cielo para mi vida. El problema es que el Espíritu Santo lo hemos limitado a una experiencia física, y el Espíritu Santo, su función principal es esto, me lo enseña, me lo mete por ojo, boca y nariz, y con el verso que te estoy diciendo en el día de hoy, que yo lo vi diferente, tiene tanto que decirme. Jesús, el que me salvó, el que pudo haber hecho algo en mi vida, tiene tanto que decirme, pero tengo que estar atento de que mi condición vaya evolucionando conforme a lo que me va diciendo. Y es el Espíritu Santo quien te convence. ¿Quién te convence? Es el Espíritu Santo el que te dice. Es el Espíritu Santo el que te guía. Y mira lo que dice la palabra del Señor, porque ahora tendríamos una expectativa. Y vamos a ver algunos detalles de este verso. Ahora tendríamos que tener una expectativa de eso que quisiera decir. ¿Y qué surge cuando lo dice? Dice la palabra del Señor que cuando viene el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Cuando nosotros miramos esa palabra guiar, a lo que se refiere, por supuesto, es a conducir. Mira una vez más cómo es el Espíritu Santo quien se supone que conduzca tu vida. Como la persona del Espíritu Santo va guiando tu vida. La gente le llama conciencia, ¿cierto? El que no conoce. Y es el Espíritu Santo que a veces tú estás en un lugar y te dice, vete, sal de ahí, no se supone que estés. Y hay mucha gente, y quizás muchos de ustedes tienen el testimonio, que saliste, y el día que saliste, cuando te fuiste, pasó algo que tú sabes que fue Dios quien te sacó de ahí. Fue el Espíritu Santo quien te guió. Fue el Espíritu Santo quien condujo tu vida. Y que tú tuviste la convicción de poder seguir su instrucción y poder moverte. Algo me dijo el Espíritu Santo. Es como si hubiera sentido algo por dentro que me hizo moverme. El Espíritu Santo. El creyente sabe que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te dice que te guiará, te conduce. Él te acompaña en el camino. En la oración que nosotros hacemos en las mañanas, nosotros creemos que en nuestro caminar Él está. Que en nuestro caminar Él nos guía. Que en nuestro caminar nos ayuda en la decisión. Que en nuestro caminar... Pero hay una particularidad con esa palabra guía que yo nunca había realizado. Pastor, ¿cuál es? Lo curioso es que ese Espíritu Santo que me guía y ese Espíritu Santo que me acompaña en el camino, ese guiar en el original, la palabra dice y la palabra iba al hecho de que no empuja. El Espíritu Santo y la obra restauradora del Espíritu Santo en nuestro ser para el cumplimiento de todo lo que ha dicho Cristo en nosotros, su muerte, su resurrección, el fruto
Él no lo empuja. Y el problema de los creyentes es que quieren ver los cambios de la noche a la mañana y no apreciamos su guianza diaria. El Espíritu Santo no empuja, pero nosotros queremos empujar. El Espíritu Santo no empuja, pero somos nosotros los que queremos ajorar. No somos lo suficientemente pacientes de poder ver cómo Él va trabajando en la obra, cómo Él va haciendo la obra, cómo Él va cambiando tu pensamiento. Dime tú si no habrás evolucionado en tu mente desde que le sirves al Señor. Dime tú si no habrás adquirido una madurez de hace 10 años atrás. Dime tú si hoy no piensas diferente. Pastor, tengo el mismo carácter volado. Sí, pero hoy te muerdes la lengua. Sí, pero hoy tienes otras experiencias que te hacen realizar que ahora es diferente. ¿Sabes quién fue? El Espíritu Santo. Las frustraciones se fueron completas. No se fueron completas, pero son menos. Algo hace el Espíritu de Dios en tu vida. Y si algo yo quiero que tú realices en el día de hoy, una vez más, es que no se quede en consuelo. Va al poder, un poder progresivo en tu vida, de día a día, de día a día. Él te dirige progresivamente. Como tu vida va evolucionando, de esa misma forma tú vas viendo tu experiencia con Dios, cómo evoluciona. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El conocimiento natural que tú tenías un tiempo atrás no es el mismo conocimiento que tienes ahora. ¿Qué lo hace poderoso? La experiencia con el Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo, el que te lleva, dice la palabra del Señor, a toda verdad. Y cuando miramos ese aspecto de toda verdad, una vez más, es que tenemos que ser cuidadosos, inteligentes, ir a la palabra para poderla aplicar correctamente. A lo que se refiere Jesús es. Y lo que está diciendo Jesús es que no todo es a la vez. Que no todo es a la vez. Que el trabajo del Espíritu Santo en tu vida se manifiesta cuando es necesario y cuando es en el tiempo correcto. Nosotros desesperamos y no veo la obra completa del Espíritu Santo. ¡Difícil! Y no es que no veas la obra completa del Espíritu Santo, es que yo quiero que hoy tú razones que la palabra del Señor, cuando dice ese verso, que estamos depurando ese verso 13, que nos guía a toda verdad, no es que la verdad llega toda la vez. No, porque vimos que la condición no era una por la cual se podía sobrellevar. Entonces, de acuerdo a tu condición y de acuerdo a cómo Él va trabajando, comienza a dar lo necesario y en los tiempos correctos. Porque dice la palabra del Señor, y no vamos a ver ese verso en el día de hoy, que quien conoce nuestro espíritu es el único que conoce el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo conoce el Espíritu de Dios, conoce tu espíritu, es el único que es capaz de trabajar lo correcto en el tiempo correcto. Ese es el Espíritu Santo. Yo estoy enamorado del Espíritu Santo. Mi persona favorita es el Espíritu Santo, mi esposa lo sabe de toda la vida. Y lo limitamos y lo ponemos en una cajita a una experiencia física. No, la experiencia física es chula. Y la experiencia física es para que tú sepas lo que tienes por dentro. La verdadera experiencia con el Espíritu Santo es de transformación. Hoy, trayéndotela al contexto, y tengo que moverme, y no todo reloj, y me voy a terminar cuando yo quiera. Se aguantan, son bromas. Hoy, llevándola al contexto del poder de la predicación, del poder de la palabra. Pastor, ¿y dónde queda eso? Dice la palabra del Señor, que te guía a toda verdad. Que te guía a toda verdad. En otras palabras, lo que nosotros vemos a través de este verso, a través de lo escrito, sin el Espíritu, hay mucha gente que puede escuchar la verdad. Sin incluir el Espíritu Santo, la gente escucha la verdad. ¿Y de qué nos vale escuchar la verdad? Sin el Espíritu se escucha la verdad. Y no puedes, escucha bien, procesarla completamente. Con el Espíritu, ahora la verdad se vuelve clara, personal y sobre todas las cosas, y es algo que yo pretendo hacer con cada mensaje que predico, aplicable. Sin el Espíritu Santo, el escuchar la verdad, el escuchar la palabra, la realidad es que si yo no incluyo a la persona del Espíritu Santo, la guianza que te he dicho, el conducir, el reconocer que no empuja, que Él va dirigiendo mi vida cada día, el reconocer que no me dará todo a la vez, pero me va a dar lo necesario y en el tiempo correcto, de acuerdo a la experiencia de mi vida. Sin el Espíritu Santo, una vez más, escucha la verdad, pero no la puedes procesar completamente.
¿Cómo se procesa completamente la verdad, la palabra? Se procesa cuando está el Espíritu Santo presente, y lo vas a ver en tu vida cuando se vuelve una clara, una personal y sobre todas las cosas aplicables. Llegó la escasez. Antes salías cogiendo, desesperabas, te jalaban los pelos, no sabías qué iba a pasar. 3 días de luto, esto se acabó, te murió. Y ahora tienes fe, dice, yo soy mi pastor y nada me faltará. El Señor bendice la obra de mis manos. Algo tiene que surgir. Algo va a pasar. Algún trabajo va a llegar. Dios va a proveer de donde no haya. ¿Y cómo se vuelve aplicable, pastor? Porque llega y te llaman, tengo una chambita. Surgió. A última hora la venta que esperaba llegó. El cliente que se fue llega ahora con doble trabajo. Llegó. Esa es la experiencia. Ahora es marcada por la vivencia. Es marcada por la experiencia. Si algo nosotros tenemos que reconocer es que a través del Espíritu Santo nosotros afirmamos la autoridad de Cristo en nuestra vida y la autoridad de Cristo en la tierra. Es a través del Espíritu Santo quien afirma la autoridad. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, nosotros reconocemos que el Espíritu Santo y el Espíritu no es un ente independiente. Cuando tú miras el restante del verso, dice la palabra del Señor, porque no hablará por su propia cuenta. Y todo eso tiene una explicación. No hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Le está hablando a sus discípulos que irían a comenzar a establecer lo que sería su misión del apostolado. Iban ahora a ser enviados. Y como iban a ser enviados, ahora Jesús le está diciendo, porque no habla por su propia cuenta. Tenemos una relación, siempre ha estado presente. ¿Y qué es lo que él hace? Él habla lo que oye. Jesús utilizó expresiones como esa. Yo hablo lo que escuché del Padre. Los tres son uno. Y la persona del Espíritu Santo escucha y habla, como dice el Padre. Y dice, lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Ahora le dice a esta gente, ustedes van a sufrir persecución. No lo saben, pero Él va a estar ahí para hacerles pasar la persecución. Nosotros tenemos el libro para saber lo que pasó en la historia. Estos hombres no lo sabían. Como tú no sabes las cosas que te tocarán vivir, pero si tú sabes que hay un Dios en los cielos que se expresa. Y si tú sabes que hay una persona que Jesús dejó, que se llama el Espíritu Santo, que habita dentro de ti, que sabe lo que Dios ha dicho para tu vida y la expectativa que tú debes de tener, pase lo que pase en tu vida. No es lo que tú dices, no es lo que dice el vecino, no es lo que dice la persona más cercana a tu vida, lo que dice Dios. Y el Espíritu Santo es capaz de recordarlo para que sepas qué hacer en lo porvenir. Para que sepas qué hacer en lo porvenir. No significa, escucha bien, que el Espíritu escucha sonidos como los humanos, porque nosotros lo llevamos al aspecto natural, al aspecto humano. El Espíritu Santo no escucha sonidos. Lo que la palabra del Señor establece ahí, que hay una forma de expresar la comunión íntima entre el ser humano y Dios. Esto va a la intimidad, esto va a tu espíritu. Esto va más allá de un sonido. Es lo que sucede en tu interior. Lo que expresa el Espíritu Santo es un conocimiento perfecto. El conocimiento que ninguno de nosotros tenemos. El conocimiento que viene del cielo, establecido está aquí. Pastor, ¿y cómo lo ve? En la imperfección del hombre y cómo él se hace perfecto en cada experiencia de los que está aquí. Yo me estoy explicando. Para eso es la Biblia. Mi hija en estos días me preguntaba. Yo le digo, nena, no, a esta hora no. O sea, ella le da cuando se va a dormir a preguntarme. Y la muchacha parece que va a ser teóloga. Porque me hace unas preguntas teológicas. Yo le digo, nena, a esta hora no. Tú y yo necesitamos dormir. Tú y yo necesitamos dormir. ¿Y por qué te traigo eso? Porque las preguntas que me hace es solamente un conocimiento perfecto. El conocimiento perfecto que proviene de la experiencia. Porque una de las que me hacía era, ¿para qué leemos la Biblia? Pregunta genuina, inteligente. Porque en la escuela le ponen a leer cuánta cosa. Entonces, ¿por qué nosotros leemos la Biblia? Bien sencillo. ¿Por qué? Dime. Para que tú veas y tengas una expectativa de cómo Dios trabaja con el hombre. Es bien sencillo. La gente complica esto tanto.
Y si tú quieres tener una expectativa de cómo opera Dios, lee la palabra. Lo que pasa es que una vez más, no es lo mismo escuchar la verdad sin el Espíritu Santo que escuchar la verdad con el Espíritu Santo y que te llene de poder. Y ahora la expectativa es diferente. Y tú viste como un hombre que no podía tener hijos y que soñaba como tener hijos, se atrevió a creer y aunque fuera viejo tenía una promesa que Dios le había dicho que iba a ser una nación y solamente tiene uno y surge una nación. Algo tan grande como ese hombre que erra y se mete aquí, se mete allá, dice que la esposa era la hermana y todo lo que hace y como quiera Dios dice, quiero cumplir el propósito mío en ti. Quiero cumplir el propósito mío en ti. Su corazón entonces cambia, es transformado, se atreve a creer. Y Dios insistiendo, te estoy hablando de Abraham. Diferentes experiencias por tocar uno. Y tú no puedes tener la expectativa de que Dios haga eso contigo. Si está ahí, si está ahí. Lo mínimo que yo creo es que en mi vida también se puede manifestar. ¿Sabes quién lo asegura? Porque tiene conocimiento perfecto. No es el pastor, no es el líder, no es el que enseña, el maestro, el Espíritu Santo. Ah, pastor, ¿y para qué tú estás? Pues para que el estudio te lo diga. Y cuando te vayas a tu casa, yo me voy orando. Espíritu Santo, convéncelo. Espíritu Santo, convéncelo. Espíritu Santo, convéncelo. Espíritu Santo, convéncelo. Espíritu Santo, porque yo no convenzo a nadie. No convenzo a nadie, es el Espíritu Santo. Me toca mover en el día de hoy. Pero una vez más, lo que está hablando, ese aspecto de lo que diría es el conocimiento perfecto y es una unidad en voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Santa Trinidad, lo que nosotros creemos son Dios en uno, los tres en uno. Es una vez más la unidad de voluntad en cuanto a lo que quieren hacer con el humano, con el ser humano, con el hombre. Cuando digo hombre, hombre y mujer, con el ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Él le expresaba una vez más que haría saber las cosas que habrían de venir. Que se haría saber, le decía a estos hombres. Eso incluiría, como te decía hace un rato, la revelación apostólica futura. Lo que ellos iban a tener que experimentar como apóstoles, como enviados. Yo quiero que tú sepas que tú eres un enviado de Dios. Tú tienes una misión, la misma misión que ese Dios de ir a ser discípulos a todas las naciones. La tenemos todos nosotros. Y para esa misión, Él le habló. Él le hablaba de una comprensión de eventos redentivos. Era lo que les tocaba hacer. ¿Y por qué traigo esto? Porque vamos a mirar el libro de Hechos ahora, dentro de un momento. Este es el contexto por el cual yo quiero que tú lleves lo que vamos a mirar dentro de un momento. Y qué bueno que yo no seguí añadiendo información aquí. Pero dice, y lo que se refiere es, una vez más, que Él sería la guía en lo que iban a enfrentar. ¿Qué fue lo que te dije hace un rato? La persecución, la creación de la iglesia, el cumplimiento de una misión. No era solo, escucha bien, una profecía para el futuro, lo que estaba estableciendo aquí Jesús. No era tan solo eso, era una dirección para mantenerse en un propósito. Era lo que estos hombres iban a hacer. Y de la misma forma en que estos hombres se dirigirían a algo, hay una expectativa depositada en nosotros. Y esa misma expectativa que Jesús tendría en avisarles a ellos está plasmada ahí para avisarnos a nosotros. Pastor, ¿qué? Una vez más, que nos guía a toda verdad, que Él no habla por cuenta propia, que Él habla lo que oye y que nos hace saber las cosas que han de venir. Yo creo que eso es glorioso. Yo no sé si tú recuerdas el momento del bautismo de Jesús. Jesús no tendría por qué ser bautizado, Él tendría que cumplir lo que se habría dicho. Y por cumplir lo que se habría dicho, no tendría maldad, Él va a bautizarse. En el momento de ser bautizado, la palabra del Señor dice que se abren los cielos. Sí, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado, el cual yo tengo complacencia. ¿Cierto? La Biblia dice que se desciende del cielo como paloma corporal. ¿Qué cosa? El Espíritu Santo. ¿Cierto? Ahí estaba presente la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién habla? El Padre. ¿Quién oye? Jesús. ¿Quién también oye? El Espíritu Santo. ¿Cierto? ¿Qué oyeron? Lo que dijo el Padre, que era el Hijo amado, el cual tenía complacencia.
Después de ese evento, ¿qué sucede? Los que conocen la Biblia, ¿dónde va Jesús? Al desierto. A ser tentado. ¿Cierto? ¿Qué dice la palabra del Señor cuando va al desierto a ser tentado? ¿Que fue guiado por quién? Por el Espíritu. La Biblia dice que fue guiado por el Espíritu y fue al desierto. Y todos sabemos que fue al desierto a encontrarse con el diablo. El Espíritu lo guía al desierto a encontrarse con el diablo. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes quisiera ser guiado por el Espíritu a encontrarse con el diablo. Sin embargo, todos los días te encuentras con algún diablo. Todos los días te encuentras con algún diablo. En la carretera, en el tapón. Hace como 2 semanas vi una señora, yo estoy así estacionado, se me para al lado, en un sitio que no puede estar estacionada. Ahí hay otro, y ella empieza, ¿verdad, Carlía? Y ella me decía, ¿por qué toca bocina? Y le hacía, un diablo. Porque ella está desesperando a todos los que están a su alrededor. La luz está roja, aunque toques bocina no lo puedes mover, y no era una emergencia. El hijo estaba al lado y se levanta y le hace. Y vuelve y se tira para atrás. No es una emergencia. Yo para la escuela tarde como iban todos. Un diablo. La pregunta es si tú vas lleno del Espíritu cuando te encuentras con esos diablos. Y yo digo así, cómico, a ver si... Pero lo que pasó allí no fue cualquier cosa. Porque el Espíritu que descendió no iba a llevar a Jesús al desierto sabiendo lo que se iba a enfrentar si no hubiera escuchado lo que escuchó. Este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Vamos, que te toca el desierto. Así pasa en tu vida. Ese es el mejor ejemplo que puedo traer de lo que te he dicho hasta ahora. Él escucha, Él sabe lo que se ha dicho de ti, ahora Él trata de convencerte. Y yo no sé por qué pasa tanto trabajo en convencernos en algo que debiera ser mucho más fácil. Pero esa es su función. Esa es su función. Para moverme a la última idea en el día de hoy. La limitación, escucha bien, llevándola al contexto de la palabra, nunca será la enseñanza o la revelación dentro de ella. La limitación nunca será la predicación, ni la enseñanza de la palabra. La revelación de ella, mucho menos. La limitación siempre será nuestra capacidad de recibirla, porque siempre se recibirá a través del Espíritu Santo. El día que a ti te dé trabajo recibir una palabra, entenderla no necesariamente, porque la vas a entender también por el Espíritu, pero es recibirla, que chocas con ella, pídele al Espíritu Santo que sea el que te hable. Ten un tiempo de oración y de intimidad y dile, Espíritu Santo, háblame, porque esto sí no lo entiendo. Lo que voy a decir es serio, no es un chiste. Pero cuando se habla de generosidad y de diezmo y de ofrenda, que ningún ente te convenza. Tú pídele al Señor, háblame tú. Esta se me hace difícil. La sanidad, porque mucha gente dice, ¿por qué se sanan unos, no se sanan otros? Yo no tengo la explicación. Hablamos de lo perfecto, ¿cierto? Pide al Espíritu Santo. Y tú te vas a la intimidad y le dices, Espíritu Santo, háblame. Permíteme entender esta palabra. Permíteme entender este principio. Es el Espíritu Santo. El receptor definitivamente serás tú. Pero el poder para recibirlo correctamente siempre lo da el Espíritu. Si me ayuda en el piano, no sé si me puedes ayudar ahí en el piano. El libro de Hechos, el capítulo 2. Y yo creo que lo vamos a tener que dividir entre algunas semanas, aunque todavía me queda tiempo. El libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 1 dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. La famosa historia donde todo el mundo recibe, ¿verdad? Quizás la experiencia del Espíritu Santo. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo como un estruendo, como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y dice la palabra del Señor en el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Quién era el que les daba? El Espíritu era el que les daba que hablasen. Comenzaron a hablar en otras lenguas y era el Espíritu el que les daba que se hablasen esas otras lenguas. Dice el verso 5, y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos y de todas las naciones bajo el cielo.
El verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. ¿Por qué estaban confusos? Porque cada uno les oía hablar. ¿Qué cosa les oía hablar? Su propia lengua. Aquí yo no voy a entrar en el aspecto de las lenguas. Sí hay lenguas angelicales. En Fuente Viva creemos las lenguas angelicales. Y otro día las podemos explicar y podemos hablar de ellas. Y aquí hay cuestionamientos que dicen, pastor, yo no escucho a la gente hablarle en lengua. Pues hermano, hable en lengua, usted sea libre. Aquí el que hable en lengua sea libre. Aquí el que sienta hablar en lengua, porque una vez tuve una persona que dijo, pastor, es que aquí no se habla en lengua. Pero varón, pero habla tú. No, pero es que me van a mirar raro. Ay, ¿te avergüenza? ¿Así te lo dije? No, ¿te avergüenza? Ay, se vale hablarle en lengua. Aquí yo hablo en lengua y yo me apago el micrófono y hago ciertas cosas y si lo tengo que hacer con micrófono lo hago, pero se habla en lengua. Lenguas angelicales. Que yo quiero plasmar que lo que está sucediendo aquí pudo haber sido esa experiencia, pero iba más allá. Aquí la Biblia dice que habría gente de todas las naciones del mundo, ¿cierto? Y la particularidad es que ahora se entendían. Lo poderoso es que la gente se puede quizás fijar en que ahora se podía hablar en distintos lenguajes. Yo lo que me pregunto es qué era lo que se estaba hablando, que Dios quería que se pudiera escuchar. Cuando llegó el Espíritu Santo, ¿qué fue lo que se habló? Que la particularidad estaba en que Dios quería que todo el mundo lo entendiera. La grandeza está en lo que el Espíritu habla y eso que el Espíritu habla, el hombre entienda. Cuando nosotros miramos el libro de Hechos, el momento del Pentecostés, y puede haber sido esto un buen mensaje para Pentecostés, y quizás tocó algo de eso en el futuro, pero lo que sucede es que se tendría que decir algo tan poderoso que ahora todo el mundo lo tendría que entender. Pastor, ¿por qué llegas a esa conclusión? La Biblia dice que el Espíritu les dio la palabra que tendrían que hablar, le daba lo que tendrían que hablar, el Espíritu les daba lo que hablaban. Según el Espíritu les daba que hablasen, moraba entonces toda esa gente y el verso 6 dice, y hecho este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y dice el verso 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Y luego de esa experiencia que se tiene, ¿tú sabes qué sucede? Hechos, el capítulo 1, y los que están leyendo. ¿Qué dice la palabra del Señor que sucedió? Empezaron a juzgarlo. Empezaron a decir, esta gente está loca. Los que no sabían decían, tantos borrachos, por la experiencia que estaban teniendo. Yo estoy seguro por lo que te estoy trayendo hoy, que los que estaban diciendo que estaban borrachos no tenían la experiencia del Espíritu Santo. Pastor, ¿por qué? Porque no entendían. Cierto. Los que no entienden, es que no quiero entrar a los versos hoy, donde dice que el evangelio es locura para los que se pierden, y locura para los que se pierden. Y los que se pierden son los que no son guiados por el Espíritu. No vamos a ver eso hoy. Pero lo que pasó en el libro de Hechos fue que habían unos que dejaron que la palabra tuviera poder. Recibieron al Espíritu Santo y lo entendían. Y habían otros que miraron de lejos y dijeron, borrachos. Porque fue lo único que pudieron definir. ¿Qué fue lo grande de todo eso? Te pregunté qué fue lo que sucedió después de todo eso. Cuando nosotros miramos la palabra del Señor, después de esa experiencia, ahí en el libro de Hechos, inmediatamente se comienza a predicar. Inmediatamente la reacción es de un Pedro levantarse y dar un mensaje de salvación. Lo primero que hace Pedro, empoderado por el Espíritu Santo, es predicar. La primera experiencia de la manifestación de poder en la vida de Pedro, un mensaje de salvación. Está chévere danzar y se danza. Y no tengo nada en contra de eso. Está chévere todas las experiencias que se nos ha enseñado y que a veces se muestra. No tengo nada en contra de eso. Yo las creo.
Una vez más me dicen, porque aquí no pasa, porque tú no te atreves. Yo creo en todo eso. Lo que yo quiero que tú tengas en contexto en el día de hoy, que hay algo que es más poderoso. ¿Qué cosa? El poder de la palabra. Y el poder de la palabra lo da el Espíritu Santo. Pedro se levanta, predica. Y dice el verso 37, porque no puedo leer todos los versos, por favor, tienes de asignación leer Hechos 2, Hechos 3 y Hechos 4 en tu casa para la semana que viene. Asignación 2, 3 y 4. Y dice la palabra del Señor en el verso 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y recibiré ese regalo del Espíritu Santo. Escucha bien, escucha bien. Mira lo que dice el verso 41. Entonces, para moverme, y así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Llega Pentecostés. ¡Pum! Lenguas repartidas. Se comienza a hablar algo. Hay un grupo que comienza a entender, porque se está hablando en su lengua. Había otros que no entendían. Pedro se para y es un mensaje de salvación donde él trae al profeta Joel y empieza a decir, donde el Espíritu venga, y empieza a citar el Espíritu a Joel. Él comienza a hablar de lo que hace Cristo y lo que pasó con Cristo. Y lo que surge en la vida de la gente es arrepentimiento. Y dice, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Arrepiéntanse. ¿Y qué tienen que hacer? Bautícense. Y luego van a recibir, le dice él, el don del Espíritu Santo, el regalo del Espíritu Santo. Llegó arrepentimiento. Y este es el proceso de cada cual en la vida. Yo espero que yo me esté explicando hoy. Pero este es el proceso que tú y yo todos nosotros pasamos. Escuché el mensaje. ¡Pap! Hizo algo en mi vida. Me quiero arrepentir, quiero tener otra vida. Magnífico. Pero le dice, recibe esa nueva vida y bautízate. Y viene el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo que ahora te hace lo que vimos. Guiarte. Y empezar el proceso. Eso es lo que esta gente iría a experimentar. Que es lo primero que yo quiero que te entiendas en el día de hoy. Número 1, que es el Espíritu quien da el mensaje. Cada vez que tú escuchas una predicación, es el Espíritu quien da el mensaje. Es el Espíritu quien tiene que traer revelación a tu vida. Una vez más, yo quiero que después de esta noche tú te vayas a tu casa y cada vez que tú sacas tus mensajes un domingo, un miércoles, cada vez que seas expuesto a la palabra, cuando veas el YouTube, cuando estés viendo una vez más el mensaje, que no solamente escuches, que tú vayas y cuando vayas en el íntimo de tu hogar, tú le digas al Espíritu Santo, habla mi vida, muéstrame más, dame la revelación de este verso, haz algo en mi vida, dame algo más. Y vamos a ver más adelante el porqué y más adelante los próximos mensajes, por supuesto, la razón de todas estas cosas, lo que te estoy diciendo en el día de hoy, definitivamente porque la misma Biblia dice que Él es quien nos enseña, quien nos recuerda. Eso le dijo a los apóstoles, y tú vas a ir a tu casa y le vas a decir, dame la verdadera revelación, porque el Espíritu es quien da el mensaje. Número 2, el Espíritu es quien da el poder de la predicación. Pedro se paró luego de haber visto la manifestación del poder del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo es la manifestación del poder del Espíritu Santo? Como ese fuego que se manifestó en ese momento, como ese viento recio que llegó. Más adelante lo podemos ver una vez más y yo lo he enseñado aquí. Yo sé que hay gente nueva que se ha integrado después que yo lo he enseñado, pero nosotros miramos cómo en la Biblia, en el libro de Juan, la palabra del Señor dice que Jesús se le aparece a sus discípulos y les sopla el Espíritu Santo. Por en Hechos, que viene un viento recio. Hay gente que se pregunta, ¿y cuándo fue que vino el Espíritu Santo? ¿Cuando se lo sopló? ¿O acá en el libro de Hechos cuando vino el viento recio? El Espíritu Santo vino desde el momento en que llegó Jesús y le dijo, ya lo tiene. Pero en la vida del hombre tiene que venir un instante y un momento donde se han convencido de que ahora lo tienen dentro. Pastor, ¿y cómo es eso? Como un estruendo. Y llega el estruendo en tu vida de diferentes formas. Llegará de la manera en que Él quiera que llegue. Pastor, ¿y cómo es eso? Hay veces que un problema es un
un estruendo en tu vida, pero de la misma forma que el estruendo de tu vida llega como un problema, llega la solución a través del Espíritu Santo que te da la victoria, que te da la estamina de permanecer, que te da la guía, que te da una vez más la convicción de lo que el poder de la palabra del Señor hace en tu vida. Yo no sé si me estoy explicando en el día de hoy, pero escucha bien, es el Espíritu quien da el poder a la predicación. Es el Espíritu Santo y lo vimos en los versos que tocamos al principio. Quien convence a aquel que escucha la palabra. Eso fue lo que pasó ahí en Hechos. Él predicó y 3,000 personas dijeron: ¿qué tengo que hacer? Y Pedro le dijo: arrepiéntete, bautízate y recibe el don del Espíritu Santo. Y recibe el don del Espíritu Santo. Recibe regalo del Espíritu Santo. Recibe regalo. Él es quien convence. Y el Espíritu Santo es quien te hará aplicar la palabra de Dios. Ese Espíritu Santo que es quien la respalda con evidencia. Y con esto voy a concluir en el día de hoy. Y con esto yo pretendo esos últimos puntos finales poderlos plasmar. Cuando tú miras la palabra del Señor luego de esa maravillosa predicación de Pedro, el primer mensaje que tuvo Pedro, viene la famosa historia de la Puerta de la Hermosa. La Puerta de la Hermosa era un templo donde se pondría un hombre cojo a pedir dinero en esa puerta. Iba todos los días a lo mismo. La palabra del Señor dice que va entrando Pedro y Juan, y cuando entran Pedro y Juan, de la misma forma, le extiende su mano para recibir algo de parte de ellos. Y hay una expresión que surge en la vida de estos dos apóstoles hacia aquel cojo y le dice: mírame, míranos. Pon la mirada en nosotros. Fíjate en lo que verdaderamente te tienes que fijar. Y ahí es donde surge la gran expresión: oro y plata no tengo, más lo que tengo yo te voy a dar. Y entonces, a través del poder del Espíritu Santo, este hombre es sano. La verdadera necesidad no estaba en el bolsillo, la verdadera necesidad estaba en la limitación física que estaba teniendo, pero tampoco la limitación física era la verdadera necesidad de aquel hombre. La verdadera necesidad de aquel hombre era una espiritual. Esos son los trabalenguas que yo uso, que los vas a tener que escuchar en YouTube una vez más. La verdadera necesidad de aquel hombre no era ni del bolsillo ni del físico. La verdadera necesidad de aquel hombre era una espiritual. Y todos los días se paraba en la puerta del templo, y todos los días parándose en la puerta del templo, nunca la pudo saciar. ¿Por qué? Porque escuchaba la verdad, pero si no abría el Espíritu Santo, jamás lo iba a realizar en su vida. ¿Y cuántos cojos a veces llegan y se ponen en la puerta y no reconocen su verdadera necesidad? Ahora Pedro Juan entra y dice: lo que tengo te doy, y este hombre ahora es sano. Luego de eso, ahora Pedro y Juan son juzgados. Y con esto concluyó. ¿Juzgados por qué? Porque ahora estaban haciendo cosas que se supone que no hicieran, que llamaban la atención de la sociedad, y ahora el gobierno, y no solamente el gobierno, los religiosos se estaban viendo intimidados. Y ahora son llamados. Y dice la palabra del Señor en el libro de Hechos, el capítulo 4, y con esto nos vamos. Hechos, el capítulo 4, el verso 5. Y aconteció al día siguiente de eso que te acabo de contar, que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote, Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y dice el verso 7, y poniéndoles en medio le preguntaron. ¿A quién? A Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Y qué dice el verso 8 si está leyendo? Entonces Pedro, ¿qué? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo. El Pedro que se había llenado de poder, el Pedro lleno de valor, el Pedro que había predicado su primer mensaje, y en su primer mensaje como evangelista se convirtieron 3,000. Dime tú si este tipo iba a tener temor, si sabía, estaba envalentonado con lo que Dios había hecho en su vida.
Y le dice: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy no se interroga acerca del beneficio que ha hecho este hombre enfermo, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Por él es que está sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¡Qué clase de verso! Y Pedro aquí le está predicando. Ahora Pedro le dice: el reprobado, el que tú echaste a un lado, ese de que era capaz de hacer todo esto. Dice la palabra del Señor en ese verso 11, en la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Pedro empezó a predicarle. La defensa de Pedro fue una predicación llena de poder, llena del Espíritu. Y dice la palabra del Señor: y en ninguna hay otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro, ¿qué dice la palabra del Señor? Viendo que el denuedo de Pedro. Y ahora esta gente viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo. Te lo pongo por puertorriqueño. Que eran cafres. Mira cómo dice la palabra del Señor. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, el poder del Espíritu Santo en tu vida, ¿sabes lo que trae? Denuedo. Es lo que yo te dije hace un rato, una vez más. El Espíritu es quien da el poder a la predicación. El Espíritu es quien convence. El Espíritu es quien aplica la palabra. El Espíritu es quien respalda con evidencia. La evidencia estaba, y si había evidencia, lo mínimo que se hacía era hablar con poder, con denuedo. Por eso es que yo les digo a ustedes, cada vez que tú escuchas a un loco que se trepa en un altar, créeme que la mayoría, por no decir todos, pero todos lo creen. Lo que te están diciendo se lo creen, pastor, porque se lo creen, porque lo han vivido, porque lo han experimentado. Muchos de ellos pueden seguir siendo débiles y pueden seguir teniendo un montón de luchas, pero escucha bien, cuando te dicen lo que te dicen, es porque lo han vivido y lo creen, es que se le ha metido por dentro, y es con denuedo que comienzan a hablar. La experiencia que tienen estos hombres con un Pedro y con un Juan fue con el poder de la predicación y el poder de la palabra de Dios manifestado por el Espíritu Santo. Estos no son los cafres, aquellos que no sabían ni hablar. Mira cómo se están expresando, mira cómo están hablando, con la seguridad que se atreven a hablarnos a nosotros. Se están parando frente a nosotros como iguales. Sí, porque hay uno que es más poderoso que el que tú cargas, y se paran de frente y le dicen lo que le tienen que decir. Y la palabra del Señor dice que se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. ¿Tú quieres que en tu vida te reconozca que estás con Jesús? Deja que el Espíritu Santo guíe tu vida. ¿Tú quieres que sepan que estás con Jesús? Deja que el Espíritu Santo llene de poder tus palabras. ¿Tú quieres que te reconozca que estás con Jesús? Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Dice el verso 14. El verso 15 dice: entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, y con esto yo concluyo, y quiero que sepas que este interrogante va a surgir cuando tú seas lleno del Espíritu Santo. Yo quiero que tú sepas que esta pregunta se la van a hacer cuando tú te expreses lleno del poder del Espíritu Santo. Y yo sé que esto hubiera sido un mensaje para yo predicarlo. ¡Guau, guau, guau! ¿Qué pregunta? Se miraron los gobernantes, se miraron los escribas, se miraron los líderes religiosos que estaban allí y dijeron: ¿qué haremos con estos hombres? ¿Qué haremos con estos tipos? ¿Qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén
y no lo podemos negar. ¿Qué haremos con estos hombres? Ahora es aleluya. ¿Qué haremos con este? Todavía no han visto todo lo que va a pasar con el aleluya. Y ya hay 2 o 3 que creen más de aquel que reconoció. Yo no sé si tú resistes la palabra del día de hoy. Pero esto no es para el pastor nada más. Esto no es para el que se trepa en el altar nada más. Esto es para el que tiene una palabra. Y esta frase en 4 años yo no he insistido en ella y es parte de nuestra idiosincrasia y nuestra vocabulario en Fuente de Agua Viva. El que tiene una palabra lo tiene todo. Y luego tengo que empezar a pronunciar. El que tiene una palabra lo tiene todo. Y escucha bien, esto no es solamente para el pastor. Esto es para todos nosotros. Que si tenemos una palabra, que si hemos escuchado una palabra, vas a verla de memoria. No leímos recitar 48 versos. Yo quiero que usted sepa que los niños que se paran aquí, que recitan versos bíblicos, hoy los recitan. Pero no solamente los recitan, los memorizan. El poder de esa palabra lo vamos a ver en 20 años. El poder de esa palabra que hoy recitan, que hoy memorizan, lo vamos a ver en 10, 15, 20 años, 25 años, en 30 años, 40 años, y lo vamos a celebrar. Y vamos a ver cómo hablan con denuedo, y vamos a ver cómo separan a las naciones, cómo separan en sus lugares, cómo separan. Y no solamente para los niños, para ti también, que te llenas de palabras. Tú no vienes aquí solamente a ser consolado, aunque el Espíritu Santo consuela. Mi oración es que en las próximas semanas tú vas a llegar hasta este lugar y vas a recibir una palabra que te hará vivir en el poder del Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Y el poder del Espíritu comienza manifestado por una palabra. Amén. Si puedes creerlo, fuerte aplauso al Señor. Ponte de pie tú que estás a la distancia. ¡Qué bendición!